Hablemos con libertad. Aquí. En Confianza con Amelia. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos. Es lunes. Bienvenidos a esta ya la última semana del mes de marzo, lunes 27 de este tercer mes del año que está a punto de despedirse. Ara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Ame? Pues bien, iniciando una semana para muchos de nosotros que ya estamos próximos a terminar, como bien mencionabas, este tercer mes del año. Y pues bueno, ya tenemos el día de hoy particularmente un espacio para platicar respecto a Javier López Chabelo. Y bueno, pues ahí ya tendremos el momentito para desahogar todo lo que tenemos en cuanto a experiencias y en cuanto a vivencias con él, no nada más de manera personal, sino bueno, por supuesto, varios de nuestros compañeros de aquí de RTQ tuvieron la oportunidad de platicar y de tener programa especial con él, y de ello hablaremos al final del programa, sabiendo que este fin de semana pues fue de luto nacional, y lo puedo decir de esa forma porque muchas familias se vieron a lo largo de todos estos años del programa de Familia con Chabelo, pues desafortunadamente con este deceso se vieron involucrados sentimentalmente y nos vimos en un duelo y en un luto nacional. Hoy lo platicaremos, pero también tenemos muchísimas otras cosas que celebrar, y la vida debe de continuar, la función debe de continuar, y también en este Día Mundial del Teatro lo vamos a tener que llevar a cabo, mi querida. Así es, pero yo te mencionaba ahorita en la mañana que nos vimos que para ti fue un parteaguas. O sea, para quien no sepa, tú fuiste colaboradora desde los 14 años con Chabelo, de la catafixia, edecán de Chabelo, y esto marcó tu vida, porque no sabemos qué hubieras hecho a lo largo de todos estos años de no haber sido, porque bueno, te echaron el ojo a ver esta güerita, la queremos para edecán de Chabelo, y de ahí, bueno, pues empieza tu carrera ante los medios de comunicación. Entonces sabemos el dolor que te causa este deceso, pero bien dijiste, la vida continúa, el show debe continuar, y unos van y otros vienen, y finalmente nos acercamos al mismo lugar, nada más que unos se van adelantando. Aquí estamos, no con el show, porque esto es algo muy cierto, y esto es algo que nosotros hacemos día con día mientras tengamos fuerzas y mientras ustedes quieran seguirnos aquí en confianza de hablar temas que realmente nos interesan. Pero como siempre, felicitamos antes que nada a los que tienen algo importante el día de hoy, ya sea porque nacieron un día como hoy, porque fue un aniversario o están celebrando el aniversario de lo que ustedes quieran, y les deseamos que tengan muchas felicidades. Y el santoral de hoy nos dice que si usted se llama Ruperto, le debemos de dar un fuerte abrazo. Ahí están las felicitaciones para todos los que tienen algo importante. San Ruperto, muchísimas felicidades. Día Mundial del Teatro, 27 de marzo. Platícanos la efeméride, Ara. Claro que sí, Ame. Y sí, en este Día Mundial del Teatro vamos a platicar desde cuándo inicia todo esto y cómo es que se lleva a cabo la celebración. Les voy a platicar un poquito de esta historia. Justamente el 27 de marzo se conmemora el Día Mundial del Teatro, con el objetivo de dar a conocer y también de reivindicar lo que ha supuesto y supone este arte para la cultura universal. Este género artístico ha estado presente a lo largo de toda la historia cultural de la humanidad. Su nombre proviene del término griego teatrón, quiere decir lugar o espacio para la contemplación. Es una de las artes escénicas más importantes que conjuga una gran variedad de elementos y que al unirlos dan como resultado un maravilloso espectáculo, el cual hoy goza de muchos adeptos. Con él, el espectador es capaz de imaginar, de sentir, de empatizar y de disfrutar, así como de vivir diferentes historias, conmoverse con ellas o despertar sus capacidades críticas. Además, es una disciplina que aporta grandes beneficios en el desarrollo emocional, expresivo y psicomotriz de quienes lo practican. Así es que el día de hoy estamos celebrando, conmemorando este Día Mundial del Teatro, y felicitaciones a todos los compañeros del gremio, porque de verdad que sí, es un gran momento para muchos de nosotros quienes hemos tenido la fortuna de subirnos a un escenario para disfrutar del personaje que vamos a interpretar, pero también de disfrutar de cómo el público lo está recibiendo y cómo podemos llegar a tener justamente
justo esa aceptación inmediata o esa crítica inmediata en el momento en el que pues se sube el telón, y hoy es este día para conmemorarlo. Felicidades a todos aquellos teatreros aquí en Querétaro, teatreros a lo largo de la República, por supuesto, y para también todos aquellos que están involucrados tanto en producción como en el área artística. Muchísimas felicidades en este día. Y pues sí, lo decías muy bien, mi querida Ame, hay que celebrar la vida, y hoy te veo que estás, bueno, más que colorida. Cuéntame, me gusta muchísimo tu, ¿qué es? ¿Es como suétercito o qué es? No. Esto es una creación de Lucero Ramos en Bernal, que estuve aquí. Ya sabes que yo soy bernalense casi. Lucero Ramos me hizo favor, espérame, estoy acomodándome el cable. Fíjate que tiene varias, mira, deténme aquí. Te detengo con todo gusto porque vale la pena que se vea así, tal cual. O, vueltecita. Vueltecita, pues bueno, que valga así, la pena. pero fíjate que tiene muchas modalidades. Puedes, de hecho, sacar un brazo, así, ¿no? También para poder hacerlo como, sí, como si fuera que blusita. el micrófono es el que va a brincar un poco. Ahí está. ¿Así? ¡Qué bonito! Qué bonito, ¿verdad? La verdad es que sí multifacética me gustó mucho. esa prenda. Multifacética, pero si no la quieres con el pico en medio, a ver, ahora tú habla porque lo voy a la poner. volteas y tiene, bueno, es que la verdad, dependiendo del lugar y el evento al que vayas, tienes oportunidad de moverlo y de acomodarlo a como te convenga, pero está increíble. La tela se ve súper rica, deliciosa, y el estampado, mis respetos. Entonces, está padrísimo. te digo, en medio, de lado, así era de lado. Y luego, hasta con cinturoncito Lucero, pudiera ya ves ser, que te hacerlo una pone. Entonces, mascadita si quieres aquí le pones arriba. acá, y si quieres mascada, y ya Sí. me dice, Omar, póntelo de falda. Le dije, no, es que arriba, la parte de arriba no es mi fuerte. Bueno, ahí está este asunto. Muchísimas gracias, Lucero Ramos. Pues está padrísimo, ¿eh? Está padre, a tus órdenes. Cuando lo quieras, con mucho gusto. Al rato, si me da frío, te lo pido. Sí, no, es que es súper delgadito, mira, sí, como que vuela, es una cosa está increíble, deliciosa. me encantó. Pero lo que más me gusta, aparte de la versatilidad de la prenda, es que son motivos mexicanos, y entonces hay unas oaxaqueñas, hay unas michoacanas, hay de arte huichol, y son los estampados que se usan en los diferentes estados de nuestro querido México, de nuestra querida República Mexicana. Gracias de verdad, Lucero Ramos, que está ahí en Bernal. Muchísimas gracias, porque hace cosas maravillosas. Ustedes la pueden seguir en sus redes como Lucero Ramos. Te mando un besote desde aquí. Igualmente a mis amigas, porque ya somos amigas. Fíjate que ahora que estuve en Bernal, estuve en un hotel, te lo recomiendo. Métanse, ustedes decidan, se llama Don Faustino. Ok. Tienes la peña aquí cerquitita. Nada caro, porque ya ves que luego en Bernal dices, pero si no me voy a llevar el cuarto, nada más quiero dormir. Solo quiero dormirme aquí un ratito. De precios de verdad muy bien, con la peña muy cerca. Se llama Hotel Don Faustino. Bueno, ahí están, y luego les sigo platicando de mi fin de semana, que estuvo maravilloso. ¿Lo disfrutaste? Lo disfruté muchísimo. Teatrito de la Carcajada, Rogelio Ramos. Bueno, estuvimos de fiesta, pero por lo pronto en el programa también estamos de fiesta. Fíjate que el tema de la educación sexual para nuestros niños siempre ha sido como que le salen o nos salen ronchas a los papás, y ahora cómo le digo, y ahora qué hacemos. Bueno, pues me da mucho gusto que Adriana Torres es fundadora de esto que se llama Cuéntame Cómo, y habla justamente de educación sexual, pero si siempre nos han salido ronchas, ahora con este entorno que estamos viviendo, más complicado todavía, porque tienen acceso a la información, porque le prenden al teléfono y ahí les sale una cantidad de datos que no todos son convenientes que los lean a determinada edad o que los vean. Así es que hoy hablaremos de educación sexual y el entorno en el que estamos viviendo. Y otro de los temas que me gusta muchísimo del día de hoy, se ha hablado muchísimo de nutrición, de ponte fitness. ¿Alguien me puede hacer la traducción de fitness? Es pues así, estar en forma, fuerte. Estar Pues es que luego delgado. adoptamos palabras en inglés y está muy fitness, y en español ¿cómo se dice? Bueno, pues estás así como marcado con lavadero, como que comes muy bien, o veganos, o ahí están comiendo mil cosas que bueno, saludables, nutritivas, cero quesos, cero cosas que les puedan, en fin. Pero ¿cuáles son? Algunas personas se pueden enganchar o disparar dentro, no sé si es emocional, para esto nos platicará esta nutrióloga que estará el día de hoy con nosotros, se puede disparar
problemas de alimentación. Yo no sé si de ahí puede salir la anorexia, porque resulta que cada vez me quiero ver más delgado y resulta que el espejo me está engañando y me dice que sigo gorda, y entonces sigo a dieta, sigo matándome de hambre y llegan a haber trastornos alimenticios muy, muy fuertes. Qué bueno que comamos bien, qué bueno que hagan ejercicio, me parece maravilloso, pero sí la línea es muy sutil entre lo estoy haciendo por mi salud o estoy haciendo cosas que echan a perder mi salud. Este es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Por supuesto, Ricardo Ravel de la librería Sancho Panza nos va a acompañar. Lorena Messer no puede faltar en un día como hoy, que celebramos el Día Mundial del Teatro, ella crítica de teatro, que esperemos que llegue porque está atorada en la Ciudad de México y ya ves que hay doble contingencia. Para quien no sepa, cuidado, chequen bien la información. ¿Qué terminación de placa tiene usted? En fin, puede ir a la Ciudad de México y si no lo van a dejar entrar, pues entonces ¿a qué va? Tome algún transporte. La verdad es que un programa interesante. Jaime Zúñiga Burgos, cronista del Estado de Querétaro, nos va a platicar de las tradiciones y la costumbre de Cuaresma en Querétaro, que como cada estado de la República, que como cada ciudad, cada municipio, tiene costumbres y tradiciones específicas. Así es que hoy platicaremos de esto y todo un espacio dedicado al famosísimo Javier López Chabelo, que en paz descanse, y que bueno, cuántos niños pasaron por el estudio. ¿Qué estudio era de Televisa? El estudio en Televisa San Ángel fue el Foro 2. El Foro 2. Foro 2 de Televisa San Ángel. El Foro 2, famosísimo. Exacto. Bueno, pues un pequeño homenaje que le rendiremos más adelante. Así es que quédese con nosotros de aquí hasta las 10:30 de la mañana. Si quiere llamarnos, nuestro número telefónico está a su disposición, 442-238-5255. Y si usted quiere mandarnos un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp, con muchísimo gusto los recibimos, los leemos, los comentamos. 442-676-0392. Vamos con la frase que por supuesto tiene que ser de Chabelo y por supuesto tiene que ser de los niños y hablar de los niños. Y es cierto, conforme vamos creciendo, creo que nos vamos contaminando un poco en nuestra filosofía de vida. Los niños son mucho más transparentes, los niños no tienen tantos filtros que los adultos nos obligan o nos obligamos a ponernos para poder checar. La frase del día de hoy dice así: donde hay un niño hay un ser bello, honesto y maravilloso, 100% ejemplo de lo que debería ser una persona. 100% ejemplo de lo que debería ser una persona. Si volteáramos a ver a los niños, en lugar de que quisiéramos que se comportaran como adultos, ojalá que quisiéramos aprender de los niños y aceptar que ellos son todo un verdadero ejemplo de honestidad. Son niños maravillosos, dicen las cosas como las piensan, sin, ay, no se vayan a enojar, no se vaya a molestar, no vaya a suponer que lo dije por otra cosa. Todo esto que los adultos, pues nos vamos contaminando a lo largo de la vida. Quédese con nosotros, vamos a hablar de sexualidad y del entorno con esta entrevista. Comenzamos. Adriana Torres, qué gusto tenerte aquí en el programa. Ay, hola, ¿qué tal? No, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, bienvenida. Tú eres fundadora de Cuéntame Cómo. ¿Qué es Cuéntame Cómo? Bueno, yo me dedico a educación sexual ya hace muchísimo tiempo, más de 25 años. Sí. Y bueno, hice un programa que me publicaron y hace 3 años decidí migrar a lo digital, pues buscando formas de aprendizaje más acorde como aprenden ahora los niños. Entonces todo mi trabajo lo hice digital. Entonces Cuéntame Cómo es una plataforma donde encuentran material para escuelas, maestros. El material digital son libros, son juegos interactivos y también desarrollamos una serie de aplicaciones para los padres de familia. Dentro del sitio, dentro de la plataforma, pues hay contenido, algunos artículos, información para que pues, los adultos nos podamos apoyar para educar a niños y niñas, ¿no? Y en esta plataforma nos mencionas bien, ¿no? Los chavos ahora es la manera en la que se suman a la información, a la forma en la que van investigando, pero ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de temas en particular están enfocados a los más pequeños? ¿Tienes por edades? ¿Cómo lo manejas? El sitio es para adultos, ¿no? Para los padres de familia, un maestro, los artículos, pero ya el material está dividido de acuerdo a las diferentes edades. Ok.
de 6 a 8 años, de 9 años, de 10, llegamos hasta sexto de primaria. Bueno, todavía nos falta, ahorita tenemos hasta 9, pero la idea es de llegar hasta sexto de primaria. Okay. Ahorita tenemos hasta 9 años. Y la idea de este material es, cuando tú hablas con un niño sobre este tema, a los papás les da miedo, se sienten inseguros, pues por eso es bueno apoyarte en material. Da pena, didáctico, ¿no? Es que, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Bueno, pues con material didáctico te apoyas y sabes perfectamente bien qué le debes decir, cómo se lo debes de decir. Pero un libro, tú das tu discurso y el niño te dice, ay, ya, mamá, ¿no? Sí. Ya te entendí. Sí, ya la clase ya te pasó. entendí, ya. Va. Y le quieres después pues, retomar, oye, hijito, ¿entendiste? Ay, ya, mamá, ya me explicaste. Es muy difícil retomar este tema. Sí. Por los niños, porque cualquier tema no es tan fácil. Y los papás nos da miedo. Ningún papá lo quiere retomar. Dice, no, yo ya expliqué, yo ya no quiero retomar este tema. Entonces, los juegos interactivos son para reforzar esta parte. Atraer al niño a través del juego, que es una forma natural de aprendizaje, les va a dar curiosidad del juego. Y entonces con los juegos van reforzando todo lo que tú ya les explicaste. Entonces, empiezan a verlo mucho más natural, ¿no? Porque si estoy jugando, me lo dio mi mamá o mi papá, pues es algo bueno. Ahí les pueden surgir otras preguntas, se les ocurren otras cosas. ¿Los juegos son nada más para niños con otros niños o para niños con sus papás? No, para los niños solos. Solos. O sea, viene el libro y entonces ese es tu guía de apoyo como papá o mamá, como adulto. Y ahí te explica qué le debo decir. Después tú descargas tu aplicación y después el niño tiene acceso a esos juegos. Son juegos muy, muy infantiles, muy sencillos también para que el niño no se aburra descubriendo cómo se tiene que hacer el juego. Son juegos muy sencillos, pero que ellos ahí van reforzando toda esta información. Y a mí me ha pasado que dando talleres que he dado en muchas escuelas, regresaba, por ejemplo, daba un año el lunes y el viernes y el lunes regresaba a dar otro. Y había niñitos que me veían pasar. Oye, ya se me ocurrió una cosa el fin de semana. ¿Por qué los bebés no se marean cuando están dentro de su mamá? Ay, si se paran de cabeza. Sí, claro. O sea, Sí, están de cabeza. cosas que tú asumes que no lógicas, pero pues sí es bien lógica su pregunta, Por ¿no? supuesto. Pero entonces ellos van haciendo otras preguntas, Ajá. van como cayéndoles la información y después se les ocurren otras preguntas. Pero muchas veces los adultos ya no les damos ese espacio, ¿no? Y luego preguntan cosas que no tienes ni idea como adultos. Entonces acabas diciendo, ay, no sé, mijito. ¿No? Y además Porque ahora, tampoco sabemos, sí. además de que no sabemos, ahora siempre se ha pospuesto y sigue siendo casi igual que cuando empecé. O sea, no creas que hay un cambio en la actitud de los adultos, así que digas, qué bárbaro, ahora los papás. ¿No se ha evolucionado entonces, Adri? Poquísimo. Ok. O sea, poquísimo. Eso es lo más impactante. Pero el entorno es diferentísimo. Es a lo que Sí, iba. A porque lo mejor el los papá pap- no, pero ¿qué los- tal? Pero, Sí, no, o sea, no. hay niños de 8 años viendo pornografía. O sea, no les han explicado qué es una relación sexual Y ya están y ya viendo vieron imágenes pornografía. así. Entonces, esa mamá que igual tuvo la suerte de descubrirlo, porque igual ni lo cachas, ¿no? Ahora tiene dos problemas. Ahora, explícale, cámbiale esa visión de todo ese equivocado De que que así aprendió. no es. Que así no es porque está distorsionado. Claro. Y explícale, pero va a ser una mamá que si no le había hablado del tema, pues le va a costar mucho trabajo. Se vuelve una cadena que se van repitiendo todos estos patrones negativos. Adri, ¿desde qué edad tendríamos que estar hablando de sexualidad con O sea, ellos? siempre. Ok. O sea, educas desde que nace un bebé, ¿no? Les Sí. mandas muchos mensajes. Pero así activamente tú hablar, pues desde que te empiezan a hacer preguntas, desde muy chiquitos empiezan a preguntar. Y es una manera de aprovechar, porque hacen preguntas muy fáciles. ¿Qué te puede preguntar un niño de 5 años? ¿Cómo metieron al niño a la panza de la mamá? ¿Cómo nació? ¿Por qué mi hermana es diferente a mí? ¿Por qué vamos diferente al baño? ¿No? De veras preguntas muy concretas Sí. y muy sencillas de contestar. Entonces tú como adulto pues vas ensayando, ¿no? Si te daba miedo, bueno, pues estas son preguntas fáciles, le puedo ir contestando. Ensayas tú como adulto a perder ese miedo, abres la comunicación. Tu hijo se va a atrever a irte a preguntar, porque si no hablamos, Claro. nos hacemos los locos y evadimos. O sea, los niños empiezan a percibir
hijos, hay algo Algo está malo mal, Y claro. aquí no, ¿no? le voy a De preguntar a aquí mi no. mamá, entonces mejor busco por otro Exacto, lado. voy y busco por donde pueda, Sí. con el primo. Pero antes el primo, ¿qué te decía? Igual te daba pésimo la explicación. Porque pero tampoco no, sabía. Porque tampoco sabía, o la historia chueca, nombres equivocados. Pero no era información como entrar a un sitio pornográfico, ¿no? Sí, claro. No era tan mala. No claro. era tan mala, tan... Ni tan dañina. Tan Exacto, grotesca. no distorsionaba tanto el verdadero sentido, ¿no? Entonces, pues sí es importantísimo desde las primeras preguntas. Además vas haciendo una base para que de ahí retomas, pues para la siguiente conversación. Pues puedes irlos guiando y orientando, porque si tú no respondes, ¿cómo sabes qué le interesa? O cómo sabes qué aprendió, o cómo lo aprendió. Entonces los papás a veces dicen, ay no, mi hijo es lindo, Mira, No. tiene 11 años y nunca me ha preguntado nada. pues no se ha atrevido, claro. No, si Seguro no se tiene les la quita duda. lo lindo cuando Exacto. preguntan a los 3 años. Exacto. Simplemente hay niños más curiosos y que tienen más comunicación con los papás. Exacto. Que se atreven a preguntarle a los Exacto. papás. Entonces tú tienes también que conocer, pues, cuál es la personalidad de mi hijo. A lo mejor tengo un hijo muy introvertido. Claro. Entonces, pues, yo debo de buscarlo, debo de promover, hacerle preguntas. Oye, ¿te imaginas cómo van a ser ese bebé? Y también es bueno preguntarles, ¿tú qué piensas, no? Ante una pregunta, pues, ¿tú qué te imaginas? ¿Por qué? Porque los haces pensar, que no todo lo que les digan se lo crean. O sea, empiezas a crear un pensamiento crítico. No me voy a creer todo lo que me están diciendo. Por supuesto. Y si ¿No? ustedes tienen alguna duda, es el momento de hacer sus llamadas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con este tema de educación sexual en este entorno que nos está tocando vivir o que les está tocando vivir a los pequeñitos y a los papás de ellos. Continuamos. Regresamos. No cabe duda que esto de hablar de educación sexual hacia nuestros pequeñitos, hacia los hijos, es un tema que por más que llegue la actualidad y la modernidad, siguen muchos papás con el temor de no le puedo decir a mi hijo cómo es una relación sexual, cómo nacen los niños, por dónde nacen los niños, en fin, una cantidad de temas que van involucrando a nuestra sexualidad. Sí, la información es muy importante, obviamente, y siempre debes hablar con la verdad. Pero la actitud que tú asumes al hablar de ese tema es importantísimo. ¿Qué sensación tuvo el niño? Tuve una sensación de que fue algo agradable, me gustó aprender, me transmitieron mis papás tranquilidad, seguridad, es algo bueno. O a la hora que estaban hablando, mi mamá morada, mi papá también, bajaron el volumen de voz, ¿no? Claro, titubearon en decirme las cosas. Todo eso, pues el niño va percibiendo, hay algo malo. Entonces, no debo seguir preguntando, porque lo que más quiere un niño es la aprobación de sus papás. Es lo que más le importa. Yo sacrifico mi curiosidad y lo que quiero saber, voy y lo averiguo por otro lado, pero a mis papás no los molesto, ¿no? Pero ya quién sabe cómo aprenda por el otro lado y cómo vas a saber qué le interesa. Vas apagando esa curiosidad. Entonces ya no sabes ahora realmente qué le está interesando, cómo se lo están diciendo, quién se lo está diciendo. Entonces realmente pierdes muchísimas oportunidades para tú irlos guiando y orientando. Ahora, las primeras preguntas son bien fáciles, ¿no? Y todos podemos predecir que nos van a preguntar, ¿no? Pero empiezan a crecer y ahorita con la información que hay, pues quién sabe qué te pregunten, ¿no? Ya no es predecible y ya no es una respuesta concreta, es un punto de vista. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué tal? Entonces, involucrarlos a ellos también. Ajá, y tú poder abordar esos temas y dar tu punto de vista, ¿no? Porque si nunca hablaste de lo elemental, va a ser muy difícil que después te comenten algo más serio que vieron, a lo mejor un problema que tienen, a lo mejor una situación incómoda. ¿Cómo se acerca, no? A ver, Adriana, hagamos un ejercicio. ¿Quiere ser la niña? Sí. Ok, pregunte usted. La mamá y la niña. Exacto. Y el papá. Ok. Mamá, ¿dónde es que nacen los niños? ¿Por dónde entran? ¿Por dónde entran? ¿Por dónde entran a la panza de mamá? Ah, ok. Aquí si es un niño que no te está... ¿Por qué quieres saber? ¿Dónde lo viste o por qué te surgió esa curiosidad? Porque mi maestra está embarazada y su bebé está en la panza. ¿Cómo entró ahí? Ok. Entonces, si no
están preguntando sobre una relación sexual, porque es lógico preguntar cómo entró un bebé de repente, una manera de explicar, y súper sencilla, es, pues miren, el cuerpo de mamá, 2 células se juntan y se empieza a formar un bebé. Son células especializadas para ser bebés. Así como tenemos células del corazón, del estómago, del pelo, estas son especiales para ser bebés. Y ya se empieza a formar el bebé y le explicas cosas generales del embarazo. Y después el bebé va a crecer, va a estar ahí muchas semanas y hasta que ya esté desarrollado completo va a poder nacer, ¿no? Después, esa conversación la puedes retomar cuando un niño ya te pregunte exactamente ya cómo entró el bebé, pero ya no está quedando satisfecho con esa respuesta. Ya es cómo va a salir. Y ya te das cuenta que quieres saber una relación sexual. Por ejemplo, a mí uno de mis hijos me preguntó, ¿por qué mi papá es mi papá? No entiendo por qué él es mi papá. Y no cualquier otro hombre. Y no, claro. ¿por qué me dices que él es él y no el de allá? O sea, pues le tenía que explicar una relación sexual, tenía 7 años. Wow. Entonces, esta conversación de 2 células, pues la amplías, ¿no? Pues mira, ¿te acuerdas que te había dicho que 2 células se unen? Una es mía, que se llama óvulo, y otra es de tu papá, que se llama espermatozoide. Y tú le puedes preguntar, ¿y cómo crees que se juntan, hijo? Si una está en el cuerpo de tu papá y otra en el mío. Pues ya te dará sus teorías. Muchos dicen besos por el ombligo. Entonces, no, pues mira, explicas ya lo que es una relación sexual. Es una manera en que las personas pues se demuestran que se quieren, es una manera diferente de comunicarte. Aquí a los papás, ¿cómo le voy a decir que el pene entra en la vagina y así deposita los espermatozoides? Pero pues así es, claro, ¿no? Y ya los niños a veces dicen, ay, ¿así? Qué raro, o guácala. Y no los tienes que convencer de, ay, no, mijito, se siente bien, no. No, claro. Vas a ver que cuando seas grande, pues es algo que une a las personas, es algo placentero, y ya, ¿no? Y poco a poco ellos van entendiendo el significado de una relación sexual. Claro. Ahora, para llegar a la tranquilidad con lo que tú le estás diciendo, hay que irnos preparando y hay que tener la información veraz. Exacto, hay que prepararte. Primero tú como adulto preguntarte, sí, ¿cómo veo la sexualidad? Para mí, ¿qué es? ¿Qué prejuicios tengo? ¿Cómo aprendí? ¿Quién me enseñó? A lo mejor nadie me habló de este tema. Pues cada quien tiene sus propios prejuicios, ¿no? Trabajar sobre eso. Y después, si te cuesta tanto trabajo, por eso es el material didáctico. Sigue el material, si quieres, apréndetelo de la memoria, léelo muchas veces, claro, para que ensayes, para que te salga natural y te va a ayudar muchísimo a poderlo transmitir pues de una manera positiva, ¿no? Natural. Exacto. Ahora, este material está en la plataforma, ¿cómo podemos acceder a él? Pueden entrar de 2 maneras, sí, a www.cuéntamecómo. Cuéntame cómo se llama. Cuéntame cómo, y ahí están la plataforma y están las aplicaciones. Las aplicaciones que son para los papás las pueden comprar en App Store y Play Store. Ok. Todas vienen con un libro y con diferente número de juegos interactivos. ¿Tú tienes redes sociales? Ajá. Si nos siguen ahorita, estamos en esa promoción, en Cuéntame cómo en Instagram, vamos a regalar a las 3 primeras personas que nos sigan los 3 libros digitales. Buenísimo, para que cuenten con su material. Y Cuéntame cómo. Ajá. Perfecto. Ese es en Instagram. Súper. También en Facebook estamos en Cuéntame cómo, pero sí, en esas dos, básicamente. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Adriana Torres, de verdad qué buen trabajo están haciendo, porque sí se necesita que los papás aprendamos a cómo educar sexualmente a nuestros hijos. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Nosotros continuamos con Ricardo Ravel, Librería Sancho Panza, ya está aquí con nosotros. Una historia compartida. Esto se ve buenísimo. Julia Navarro es el libro que nos presenta el día de hoy. Ricardo Ravel, ¿cómo estás, Ricardo? Buenos días, Amelia. Buenos días a todo el público. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Ya aquí, con el duelo, ya dimos el pésame aquí. Muchas gracias. Sí, ya. El día siguiente que supimos de tu mami, está en mejor lugar, no me cabe duda. Así es, definitivamente. Y bueno, descansó. Fue en unos días muy complicados. Pero bueno, estamos aquí ya siguiendo con la vida.
pues hay que... Que así es, sobreponer. además. Claro, claro. Así es. Vamos a platicar entonces. Traigo este libro, híjole, es un lujo de libro, de verdad. Acaba de salir. Julia Navarro, ya habíamos presentado otro libro Ya. aquí. Y la verdad es que me encanta cómo narra Julia. Quiero leerles el prólogo, porque la verdad está muy, muy bien escrito, está magistral. Y ahí nos dice Julia qué quiso hacer ella con este libro. Dice, hasta el siglo XX la historia la escribieron los hombres. Eso explica por qué las mujeres apenas aparecemos como sujetos de las historias de la historia. Pero estábamos ahí y sin nosotras solo es una historia a medias. No solo eso, algunas de las mejores páginas de la literatura universal han sido escritas por mujeres. Otras tienen nombre de mujer porque se escaparon de las páginas de libros escritos por hombres, pero son de mujeres al fin y al cabo, arquetipos unas, reales otras. La lista de mujeres que hicieron historia es extensa, desde diosas hasta reinas, desde cortesanas hasta inventoras, desde actrices hasta santas, desde escritoras hasta políticas. Hemos estado en todas partes, aunque un manto de silencio se empeñara en cubrirnos e ignorarnos. Eso sí, no podemos contar las historias de estas mujeres sin tenerlos también en cuenta a ellos, porque desde el principio de los tiempos las vidas de hombres y mujeres han estado entrelazadas y no se explican las unas sin los otros, es decir, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos o con la ignorancia de ellos. Así es que no solo las historias de ellas, sino las historias de todos, pero contados no a través de la supremacía masculina, sino desde un lugar común. Me temo que en este siglo XXI también hay quienes quieren volvernos a ser poco menos que invisibles, ya que desde algunos sectores de la política han decidido hacer ingeniería social a costa de las mujeres, negando que seamos diferentes a los hombres, lo que no presupone la desigualdad y mucho menos que tengamos que tener un derecho menos que ellos. Así es que estoy entre las muchas mujeres que se oponen a que nos califiquen de seres gestantes. Quienes han adoptado esta decisión y la han llevado a las leyes son las mismas que luego juegan con las palabras para que terminen en femenino. Cambian lo que hasta ahora son genéricos creyendo que eso es feminismo. Se les llena la boca diciendo matria en vez de patria. Pero a continuación nos niegan el calificativo de madres. Supongo que están hechas un lío y no saben ni por dónde andan. La historia, como digo, está repleta de mujeres que han dejado su propia huella y que no por ser menos en número y escaso el conocimiento que de ellas tenemos, es menor su importancia. Con algunas de estas mujeres me he ido encontrando a lo largo de mi vida, fundamentalmente a través de la lectura, pero también en viajes a los lugares donde vivieron y en los que aún se guarda el eco de su paso por este mundo. Son mujeres reales de carne y hueso unas, otras forman parte de la leyenda y acaso nunca existieron. No pretendo hablar de todas las mujeres que han logrado trascender desde ese segundo plano al que estaban predestinadas, porque la lista es extensa, y entonces esta historia sería otra historia. Dejó dicho Ludwig Feuerbach, filósofo y antropólogo alemán, esta frase que seguro han escuchado en muchas ocasiones: somos lo que comemos. Y yo añado, somos lo que leemos. Al menos yo no me puedo explicar a mí misma sino a través de los libros que he ido leyendo a lo largo de mi vida. Por tanto, este es un relato personal, un viaje a través de mis inquietudes y mis lecturas, de mi encuentro con historias protagonizadas por mujeres, ya sean reales o criaturas literarias, sin olvidar, ya digo, el papel de los hombres que estuvieron cerca de ellas para bien o para mal. No se entiende a Cleopatra sin César y Marco Aurelio, ni a Helena de Troya sin París, ni a Romeo sin Julieta, o Don Juan sin Doña Inés, ni Hamlet sin Ofelia, ni Frida Kahlo sin Diego Rivera, ni a Simone de Beauvoir sin Jean-Paul Sartre, o Zelda sin Scott Fitzgerald. De manera que no incurriré en el error en el que a lo largo de los siglos perseveraron tantos y tantos hombres, que fue ignorar o apenas dar relieve al papel desempeñado por las mujeres. La diferencia es que esta es una historia de mi encuentro con ellas sin excluirlos a ellos. Por supuesto, qué bien escribe. Me encantó Sí. y por eso decidí leerlo completito. Ajá. Porque está genial como lo hace Julia. La verdad, Julia tiene muy poco tiempo que empezó a escribir. Pesa como entre 15 y 20 años, no recuerdo exactamente la fecha. Tiene 8 libros que ha escrito, pero la forma en que lo narra es increíble.
Lo agarré yo este libro porque fue un cliente a solicitárnoslo, yo no lo conocía, lo traje y lo empecé a hojear y me seguí. Me fui con él, tuve que pedir que no otro, pudiste sí, dejar. porque bueno, pues tenía que entregarle al cliente su libro, pero yo me agarré, empecé a verlo y bueno, ya lo tenemos disponible ahí. Nos narra unas historias que son vivencia de Julia. O sea, ella va narrando cómo se los fue encontrando, no está pues de acuerdo a, no son biografías en sí, sino que sí nos da lo que hicieron cada una de ellas y nos da el contexto de cómo las fue conociendo. El contexto de cómo escribieron, por ejemplo, las que son literarias, cómo escribieron los libros que escribieron y que muchas de esas veces se quedaban atrás de sus esposos, pues dejando que la fama fuera para ellos. Hay un caso que me encanta, que es Agatha Christie. Ese no era su nombre original de Agatha. Christie es el apellido del esposo. Sin embargo, ella se divorció del señor Christie, ella continuó con ese apellido y fue a partir de ahí cuando empezó a escribir realmente. ¿Ya casó, divorciada? Ya divorciada. Okay. Hizo un viaje por tren para quitarse un poco la pena y terminando ese viaje, que fue a Estambul, escribió el asesinato en el Orient Express. Qué bueno. Sí, entonces... Hecha película con un éxito inimaginable. Y así nos habla también aquí en el libro que Sor Juana Inés de la Cruz, pues otra de las grandes mujeres, y esto lo narró Octavio Paz en uno de sus libros, y dijo que Sor Juana llegó a un punto en donde decía que o se casaba o se iba de monja, porque eran las únicas opciones que tenían las mujeres en ese tiempo. Y entonces Sor Juana decidió pues irse de monja para poder pensar y leer y escribir todo lo que ella hizo. Entonces son así conceptos que tiene. Sí, es que Luisa May Alcott escribía, pero su productor le dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro para jovencitas? Y ella pues así como que, bueno, pues lo voy a hacer, y escribió Mujercitas. Un éxito. Súper éxito. Sí. Y así nos da varias Ricardo, cuestiones. Hace no mucho veía yo una película en donde él era escritor, ella también, y ella escribía los libros, pero los firmaba él. Hay muchos casos así. Hay muchos casos, sí. Pero me llamó la atención de este libro porque no es de hace 50 o 100 años, es actual. Sí, o sea que todavía hay un tope para muchas mujeres, pero me encanta cómo lo describe Julia Navarro en esto de no se trata de cambiar las palabras, eso no es feminismo. A una mujer que es violentada, a una mujer que es vendida, a una mujer que es tratada, no le sirve de nada que digan todas, mexicanas, mexicanos, matria, no les sirve. Exacto. Eso no soluciona el problema de mujeres. No cambiamos nada de la situación cambiando una letra. La letra es, al contrario, distorsionamos, desde mi muy humilde punto de vista, distorsionamos nuestro idioma, nuestro lenguaje tan vasto, nuestro vocabulario. Sí, y eso es parte de lo que defiende Julia en este libro, porque dice, yo soy feminista desde que crecí, y no estoy a la moda, y dice, yo defiendo el lenguaje porque yo vivo del lenguaje. Claro. Entonces... puede ser las dos cosas y no están peleadas, no deberían de estar peleadas, ser feminista y defender el lenguaje, pues esta es nuestra lengua. Así es. No tenemos por qué distorsionarla en aras de un feminismo que no le sirve a las mujeres. Sí, fíjate que híjole, la verdad... Es todo un tema. Es todo un tema, sí, muy, muy complicado. Y polémico, además. Quienes están aferradas a que tiene que ser así. Sí, bueno, yo pues tengo una sobrina nieta que, bueno, es de todes y cosas de esas. Y digo, a ver, no existe todes. Todavía, a lo mejor en 20 años sí vas a decir, mi tía Amelia estaba mala de la cabeza, pero ahorita no existe todes. Claro. No existe matria, es la patria, te guste o no te guste. Sí. Y a mí no me quita lo mujer, no me quita lo femenina, el que me digan, todos cuando están
La mayoría Y eran sobre hombres, todo, decía todos y no me quita nada. defender los derechos a la igualdad. Eso sí. Eso sí. Eso sí, ahí sí completamente. me ves como fiera. Claro, ¿No? claro. Mismos sueldos. Uno de los casos aquí que narra, ahorita se me fue el nombre, pero una de las escritoras que tanto el marido como ella escribían, y a él le pagaban 300 Libras o lo que 300 quieras. libras y a ella 50. Sí. Y eran, Sí, es muy muchos de los desproporcionado. escritos eran hechos por ella y él los firmaba con su nombre. Para ganar más. Claro. O sea, es el colmo. Ajá, sí, sí. Eso es una inequidad espantosa. Totalmente, Entonces, totalmente. ahí sí hay que luchar con uñas y dientes por decir, a ver, lo que estoy trabajando tiene valor, hago bien el trabajo, bueno, págame igual. Exacto. Estoy igual de capacitada, estudié igual, hago cosas que valen la pena, porque salarios diferentes. Sí, sí. Entonces, ahí sí. Una cosa es decir que somos iguales porque fisiológicamente no somos iguales, y otra cosa es tener igualdad de oportunidades, igualdad de supuesto. derechos. Por supuesto. Eso sí hay que defenderlo a toda costa. Pero hay que aprender a diferenciar Claro, una de claro. la otra. ¿Cómo va el círculo de lectura? ¿Cómo Fíjate van que los- va jalando, ya tuvimos días contratiempos que tuvimos que suspenderlo, pero bueno, ya estamos trabajando. Las lecturas en voz alta me está gustando, ya hemos tenido más participación y bueno, se nos va a interrumpir otra vez por Semana Santa, pero pues continuamos después de la Semana Santa porque es difícil. Primero llegar aquí al centro muchas veces, tú sabes que... Sí, está que los complicado. desde el miércoles ya es complicado, entonces lo vamos a suspender Semana Santa, renovamos en Semana de Pascua, ya les traeré las fechas, pero está jalando bien, fíjate que tenemos público que le está gustando y sobre todo que bueno, estamos llegando a más gente que está muy padre porque están escribiendo sus propias cosas y luego llegan ahí, lo leen. Gente que pues anda en el camión, que anda en todos lados como... y que llega ahí, tiene un foro donde lo escuchan otras personas que hacen lo mismo y creo que está saliendo algo muy padre. Pero además, fíjate, Ricardo, tienen el foro, aprenden a hablar en público, a pararse en un escenario. Esto te sube la autoestima, o sea, por donde la veas, el leer te aumenta el vocabulario, mejor ortografía, o sea, tiene muchísimas ventajas. ¿En dónde están ubicados? Estamos en Venustiano Carranza número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias, con este libro y muchos otros más. Los invitamos a que nos visiten ahí. Todos los miércoles es el círculo de lectura y la lectura en voz alta es cada 15 días. Las fechas, ahorita no las traigo de memoria, pero las traigo en la siguiente ocasión para que nos hagan favor de acompañarnos. Perfecto, pues muchísimas gracias, se ve buenísimo este libro, es la recomendación de esta semana, Una historia compartida de Julia Navarro. Gracias, te vemos Gracias la a ti, próxima gracias a todo semana. el público. Y nosotros vamos a tocar este tema realmente que me parece muy interesante, esta moda fit como desencadenante de trastornos alimenticios. Está con nosotros nuestra nutrióloga María José González, vamos con ella. María José González, ¿cómo estás? Bienvenida, nutrióloga deportiva. Sí, muy bien, Bienvenida. muchísimas gracias. Gracias por tocar este tema y ahorita Sí, estábamos me platicando encanta. ella y yo, Sí. la temporada también amerita el que para muchas personas ya viene el calor, ya viene el bikini, ya viene la playa y entonces hay que estar en forma. Sí. ¿Eso también te lleva justo a tener en esta moda del fitness? Sí, totalmente. La verdad es que abordar como este tema es como un poquito peligroso, en el sentido que va a haber muchísima información en redes. Todos sabemos que la influencia de los medios da muchísimo a una persona que tiene algún trastorno de la conducta alimentaria, pero ahora ya no solo es televisión, ya también es lo que ves en Instagram, lo que ves en Facebook, las imágenes que te bombardean, o sea que obviamente siempre todos van a poner como el highlight y pues ya nadie sabe como que hay trasfondo. Exacto. Entonces es como, para mí es muy importante como este tema, el hecho de hablar de que no todo lo que vemos va a ser real y también no todo lo que vemos es para todas las personas. Justo. Entonces, básicamente es eso y también viene mucho como, hay un trastorno muy oculto del que casi no se habla que se llama la ortorexia nerviosa.
¿Qué quiere decir? ¿En qué este consiste? trastorno es, bueno, viene del griego ortoirexia, que viene siendo como el apetito bueno. Entonces muchos dirán como, ok, pero ¿qué tiene de malo comer saludable y todo? O sea, no tiene nada de malo, o sea, absolutamente nada. Al contrario. Al contrario, Sí. es bueno, pero ya cuando se vuelve un trastorno es cuando ya se hace de una manera obsesiva, que ya involucras mucha parte del tiempo de tu día como en pensar en qué voy a comer, o sea, como en la Contar las calidad, calorías, contar las estar viendo qué calorías, tanto ya comiste de totalmente. carbohidrato o cuál fue la proteína, ya empiezas a pensar en todo lo que Sí. involucra llevarte un alimento a la boca. Exacto, eso. Entonces, a veces, digamos que si tú como persona normal tienes pequeños indicios de algún trastorno, del que sea, y de repente te llenas de estos perfiles que el comer bien, que el no sé qué, que el cuenta tus calorías, que el ayuno, que restricción, que no sé, que los alimentos orgánicos, que el alimento que es muy dañino y no sé qué, o sea, te llenas de demasiada información y empiezas como que a potencializar ese pequeñito trastorno que ya tenías tal vez desde adolescente que creció y ahí va, o sea, ahí va nutriéndose de todos esos comentarios. Entonces ahí es donde ¿Cuáles involucra. son, María José, los principales trastornos alimenticios? Los principales, hay muchísimos, pero por ejemplo los más comunes es anorexia nerviosa, bulimia nerviosa. Todo le vamos a agregar como el nerviosa, porque la anorexia ya es una restricción alimentaria que puede suceder en cualquier enfermedad. Pero ya cuando se le agrega como la parte nerviosa, quiere decir que ya es un trastorno psicológico. Entonces, también trastorno por atracones, de los más comunes, también la ortorexia, también vigorexia, que es el exceso de hacer ejercicio, exacto, pero no a una manera como, lo podemos como diferenciar para que no sea como, ya estás satanizando la salud, no, o sea, es más que nada desde el lado cuando ya se vuelve obsesivo, cuando ya no puedes estar tranquilo porque no has ido a hacer ejercicio, o porque comí esto, no, me va a hacer súper daño. Entonces ahí es donde dices, eso no está bien. O sea, una cosa que comas, lo disfrutes, como igual ya lo hemos hablado, y otra cosa que estés empeñado en que así tiene que ser, si no lo como ya estoy mal. Y por ejemplo, una cosa de la ortorexia que vamos a diferenciar es que no hay una mala percepción corporal. Y tampoco no va a haber como culpa en cuanto a, es que si estoy gordo. No, va a ser como a la calidad del alimento. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con cuáles serían esos focos rojos que nos pueden decir. Si usted está en este punto, todavía hay vuelta atrás sin poner en riesgo tu salud. Está usted aquí en confianza, no se vayan, regresamos. Regresamos. Bueno, aquí nos gana la risa como siempre. Es que me parece que es muy sutil la línea entre quiero estar saludable, que esto me parece muy adecuado, quiero estar sana, quiero sentirme bien, me quiero ver bien, yo me quiero ver bien, no quiero que los demás me vean bien para que me acepten, para conseguir pareja, para que digan que qué cuerpazo. Esta línea creo que es muy, muy sutil y además, pues a muchos se les ha ido la vida, porque sí son muy flacas, pero las más flacas del panteón, ¿no? Porque toman chochitos que no saben que toman, bajas de potasio, infartos, en fin. Los productos milagro. Productos milagro, acabas tomando, untándote hasta lo que no. Sí. ¿Cuáles son esos focos de alerta que se nos deben de prender cuando decimos, a ver, estás rayando en la obsesión? Ok. Ya, digamos como que el primero que pudiéramos observar es cuando ya no estás tranquilo. O sea, cuando ya no estás tranquilo en esas decisiones. O sea, podemos como mirarlo desde dos lados. Una, desde no te sientes bien con tu cuerpo, pero estás como muy clavado en que, que esto, que el otro, que cada vez o no te gusta mirarte al espejo, o sea, esas incomodidades. O de lado dices, ok, no tengo ningún complejo con mi cuerpo, pero ya estás como que si la hora de la comida y ya estás viendo como a ver ¿qué será? O ya dejas de ir a reuniones por el tema de la comida, o sea, que ya la comida se vuelva como en tu centro, o que ya es un problema, o sea, ya empiezas a dejar de comer biológicamente por solo comer como por un estado de salud.
O sea, porque ese va a ser como tu idea, como que dices, no, es que si estoy procurando o cuidando en que tiene que ser así, ok, entonces si no lo hago así, ya estoy en un estado mal de salud, o incluso si en alguna situación comes por X razón algo que dentro de tus ideas no está correcto y te sientes mal, ok, ahí ya hay un problema. O sea, el hecho de que no podemos ver la alimentación como un placer, ya es un problema, o sea, ya es como un red flag de que no está habiendo como una buena relación, que no estás bien. Entonces, y el hecho de que sea un trastorno no quiere decir que estés mal, o sea, mal en el sentido como tú, tache de persona, no, sino simplemente es como un foco rojo de que hay que atenderlo. Y por ejemplo, en este caso, en estas personas, en estos pacientes, no únicamente es con nutrición, también necesitamos llevarlo con el lado de psicología. Psicología, totalmente. A veces hasta psiquiatría, o sea, porque a veces es tan marcado que ya hay depresión, que ya hay ansiedad, que ya hay compulsión. Entonces ya es algo que solo un medicamento nos puede ayudar, más la psicoterapia y más el tratamiento nutricional. O sea, ya es como un trabajo en conjunto. Y a veces incluso en un paciente con ortorexia, o sea que a pesar de que dice que come saludable, realmente otra cosa que nos va a como dar alerta es que los alimentos que evita no los sustituye. O sea, por ejemplo, una persona vegana, ok, no voy a consumir nada de origen animal, pero lo sustituyo con algo y que me aporta. Entonces es diferente. Entonces estas personas lo quitan y no lo sustituyen. Entonces a veces nos trae anemias, nos traen, no sé, algún problema de déficit de minerales, de vitaminas, todo. Entonces, porque no hay una sustitución. Es como, ok, no quieres comer de esta manera, pero hay que hacer alternativas. No las hace, entonces va a haber una descompensación totalmente. Y ahí va mucho de la mano el que no se hagan estas dietas porque a la vecina le sirvió, porque a mi hermana le ayudó, porque vi que mi amiga, o porque está de moda. Porque está de moda, sino realmente ir con los especialistas. De alguna manera, justo los nutriólogos para eso estudiaron, para eso están, para poder llevar esta sustitución de alimentos, donde si bien una tortilla, un pan, puede ser que sea algo en tu dieta que te vaya a subir de peso, bueno, no vas a comer eso, pero entonces a lo mejor una semilla, yo qué sé, ustedes son quienes nos pueden ir asesorando y evitar caer en esta situación de malnutrición. Sí, sí, totalmente. O sea, la idea es que siempre te acerques como con ese profesional que te va a orientar, que te va a apoyar. O sea, para las necesidades que quieras, el objetivo que tengas, igual ya el profesional tendríamos como que darnos cuenta si el objetivo es realista o no. Porque a veces llegan y quiero estar como esta persona, ¿no? Y tú así como, ¿sí sabías que tiene Photoshop o que tu anatomía no está diseñada para eso? O algo, o no va a ser en un mes, o sea, es un trabajo de años. Entonces, pues tienes como que hacer realista el asunto, realmente. Y ahorita mencionabas el tema de que somos totalmente diferentes. Aún yendo con el especialista, también te tienes que escuchar como persona, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te está funcionando o no? Y lo digo de manera personal, lo ha vivido aquí Ame conmigo. El llevar cierto régimen alimenticio, pues sí, se basa, y estoy en un seguimiento con un nutriólogo, pero hay ciertas cosas que yo ahora no estoy recibiendo del todo bien, y entonces la comunicación con el nutriólogo para decirle, oye, no sé qué está pasando, pero siento cierta descompensación, y ahí también es darte cuenta que sí somos diferentes, que la alimentación y las sustancias que entran a tu cuerpo las recibes diferente, y también estar alerta a ello. No a todo mundo nos va a servir lo mismo. Exacto. Sí, y no todos tenemos la misma actividad. No es lo mismo si tú te levantas a las 5 de la mañana que una persona que se levanta a las 9 de la mañana. Tú de 5 a 9 ya tienes 4 horas de quema de calorías. Exactamente. Entonces, si no has comido nada, tus órganos te dicen qué pasó. El cerebro, todas nuestras células requieren de una alimentación, ¿no? Entonces, la persona, la edad, el sexo, ¿por qué los hombres bajan más rápido? Pues sí, bajan más rápido, ¿no? Tienen más células grasas. Dicen, ¿queda coraje? Pues sí, pero ni modo, sí, ¿no? Pero nos tocó ser mujeres y nos cuesta un poquito más de trabajo. Afortunadamente. Y tenemos, no, afortunadamente nos cuesta más trabajo. No, pero afortunadamente somos mujeres unas por otras. Claro, por supuesto. Pero sí estamos mucho en la comparación y en la aceptación, y eso sí es preocupante, ¿no? Sí, quiero que ¿por qué quiero ser flaca? Porque voy a ser feliz cuando sea flaca,
y muchos nutriólogos dicen, no vas a ser feliz cuando seas flaca, vas a ser, si estás deprimida, una deprimida flaca, ¿no? Claro. Sí, o una comunicóloga flaca, pero no e incluso da la puede felicidad. ser que para ti, o sea, aunque tú ya estés delgada o aunque estés en un peso, por decir solo de números, estás en un peso, no te ves así y siempre quieres más. Y literal, por más que la gente te pueda decir, o sea, porque ya hay un trastorno, porque ya hay una, digamos, como una distorsión de la imagen corporal. O sea, tú te vas a ver en el espejo y puedes ver a, no sé, a como tú en 5 personas más. O sea, y literal, es increíble porque, no sé, la ves desde el lado como profesional y dices, o sea, esta persona no tiene ni 1 kilo de grasa, o sea, pero no por salud, sino como ya un problema. Claro. Y como esa persona no lo ve deficiencia. así. Claro. O sea, hay personas que literal años sin verse en el espejo, a veces aplicamos en la báscula ponerle una imagen en el número porque a veces se trauman, aunque estén bien en peso y todo, se trauman. Exacto. Entonces, el chiste, porque no se lo creen. Entonces, por eso se tiene que trabajar con otro profesional. Exacto. ¿Qué tanto las hormonas afectan? Porque igual ahí hay lo que mencionabas, ¿no? El hecho de que las mujeres y los hombres, la diferencia en que nosotras mes con mes tenemos cierta alteración hormonal. Exacto. Pues la verdad es que muchísimo, o sea, muchísimo en el sentido como vamos a tener como distintas como patologías o en general como problemas. O sea, por ejemplo, si hace mucho ejercicio va a haber mayor producción de hormonas en la mujer y se puede llegar a disminuir la menstruación o incluso quitar. Eliminar. O sea, que puede lo vemos ser en muchas muchísimo. deportistas de Sí. alto rendimiento. Sí, o sea que no es lo ideal, de hecho se le llama la tríada del atleta, o sea que son problemas que el atleta mujer va a tener. Y luego muchos dirían, ok, y en el hombre, o sea, no tiene menstruación, pero en el hombre también disminuye la producción de testosterona. Entonces, en los hombres a veces disminuye más como en el tema del líbido, todo. Entonces, también se afecta. Y luego, tenemos una persona que tal vez no hace ejercicio, pero tiene muchísima restricción alimentaria, puede ser o que se ocasione como mayor problemas sí hormonales, porque o no hay como suficiente producción o hay un exceso de producción de estas hormonas. Entonces, literal, es como un desbalance horrible. O sea, Sí. en minerales, en todo, afectación cardíaca, todo. O sea, que si les crece como más vellito, por ejemplo, a las pacientes con anorexia, más con anorexia, en bulimia sí, pero más en anorexia. O sea, que si les crece el vellito, pero como más grueso. Entonces, todo Por es... este movimiento hormonal, por dejar de comer. Sí, y de electrolitos, todo. Sí, es muchísimo. ¿En dónde te encontramos, María José? Puede ser, bueno, el consultorio está ubicado en Carretas, en Avenida Santo Domingo, y también ahorita el viernes vamos a tener un taller que se llama Empoderarte. Vamos a trabajar este tema del amor propio, fortalezas y todo también a través de la pintura. Entonces igual están todos invitados. Y bueno, y si no, también nos vemos en el consultorio. Perfecto. En Carretas. Avenida Santo Domingo, número 107. 107. Perfecto. María José González, muchísimas gracias. Muy buen tema escogiste para el día de hoy. Gracias. Gracias. ¿Cuáles son las tradiciones que se viven en Querétaro durante la Cuaresma? Jaime Zúñiga Burgos está con nosotros esta mañana, cronista del Estado de Querétaro. La Cuaresma y la Semana Santa específicamente es muy importante en diferentes estados y en diferentes ciudades y municipios de todo nuestro país, pero ¿qué pasa en Querétaro? Para platicar de esto, pues qué mejor que el cronista de nuestro estado, Jaime Zúñiga Burgos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Amelia, un placer saludarte como siempre. Como siempre, el placer es nuestro. Cuéntanos de dónde datan, de dónde vienen y cuáles son todas estas tradiciones que tenemos en Querétaro. Bueno, desde luego la religiosidad, la nueva fe nos trajo este tipo de tradiciones importadas, europeas, del catolicismo, etcétera. Pero aquí en Querétaro tenemos una situación muy especial, porque Querétaro se consideraba una de las ciudades más católicas, más creyentes de la República, conjuntamente con Puebla. Entonces aquí en Querétaro se iniciaba esta tradición con el Domingo de Carnaval. El Domingo de Carnaval la gente iba
habitualmente los domingos estaba reunido ahí, pues gran cantidad de personas muy conocidas, pero tenía un sello característico el domingo de carnaval, porque ya habían estado preparando los cascarones de huevo decorados, rellenos con aserrín, con confeti, con polvo de oro o polvo plateado, o con agua florida, que era un perfume, que eran los más caros. Había una guerra de cascaronazos ese día. Entonces, cuando se tronaba un cascarón en el cráneo de otra persona, descuidado, a la mala, ahí se valía de todo, le decían que ya eran compadres. Pasada esa fiesta tradicional del carnaval. ¿Y era un domingo antes del Era el domingo miércoles de de carnaval. ceniza? Exactamente. La formalidad de la cuaresma, ya los días santos, se puede decir, la cuaresma se iniciaba el miércoles de ceniza con la imposición de la ceniza. Largas filas se veían desde muy temprano en las parroquias para recordarnos que somos mortales, memento homo, etcétera, todo lo que sabemos. Y de ahí pasaba un lapso de tiempo que veíamos en ese lapso de entre el miércoles de ceniza y el viernes de dolores, veíamos las jacarandas florecer, que era una de las flores características aquí de Querétaro. Que y lo sigue podemos siendo, ver, además. Lo podemos ver, la belleza, ese color y el ciclo que coincide exactamente con la cuaresma. Llegaba el viernes de dolores y la tradición en Querétaro era que la fe a la Virgen de los Dolores se manifestara con un altar particular en las casas. Ya hacían el altar, ya sea en el pasillo o en la recámara que daba a la ventana. De la calle, para que todos lo vieran. Para que la gente lo viera. Esto generalmente se iniciaba la exposición de la Virgen ya a la mitad del día, de las 12 en adelante, pero en la tarde, con ese calor que caracterizaba Querétaro, porque hacía un calor y el Jueves Santo era característico, entonces estaba la Virgen adornada con trigo que habían germinado bajo la sombra de un lienzo o un cuarto oscuro, y el trigo germinaba de color dorado. Pero como en las casonas de Querétaro abundaba la naranja agria, pues qué mejor que adornar el altar con naranja agria de temporada, con banderitas clavadas, unos palillos y banderitas con los 3 colores de nuestra bandera. Después ahí se obsequiaba agua a los que iban a rezar o simplemente a curosear. Agua pura, agua de naranja, agua fresca. Agua de naranja, de Jamaica, de limón y de chía. El agua de chía era muy tradicional aquí en Querétaro. Que ahora se puso de moda, pero ese es otro cantar nuevamente. Que tiene muchos beneficios, antes no sabía, pero era por la frescura que se daba esto. Ya. Llegaba este Viernes de Dolores y venía ya lo que era la Semana Mayor. En la Semana Mayor, llegando el jueves ya cambiaba ya la situación, porque del jueves al viernes había una transición. El jueves, tumultos en el centro para la visita de las 7 casas, principalmente las calles como Juárez, Madero, pero circulaba la gente, veías tú caminando gente de la Cruz a Santa Rosa de Viterbo, por todos lados era un hormiguero, como lo sigue siendo. Sí. Pero ahí había una costumbre en aquella época, en los años 50, que era la de estrenar. Las mujeres estrenaban vestido. ¿El jueves? El Jueves Santo. Esa costumbre se perdió, no la había oído, ¿sí? Se perdió con el paso del tiempo, pero las mujeres estrenaban un vestido, una blusa, y una camisa, los hombres pantalones. Y ya desde luego pues era algo tradicional. Después de la visita a las 7 casas en los años 60, se importó ya una tradición que era la procesión del silencio, que ya se realizaba en Taxco Guerrero. O sea, en Querétaro es de los 60 para acá. De los 60 para acá. Yo pensé que tenía muchísimos más años. No, esto es reciente, es la época con ciertos problemas al inicio, porque no creas que fue fácil dejar ya esa tradición. Al principio había grupos que estaban en contra de este minotaurico espectáculo, decían. Entonces, hubo incluso travesuras porque les fueron a echar tachuelas a los de la procesión del silencio. Eso supe y eran aprovecharon para repartir pasquines ahí de otra religión, que ahora ya pues hay tolerancia, pero en aquella época el radicalismo hizo, porque algún grupo decía, quieren sufrir, pues ahora les sufran, y les aventaron tachuelas.
Ahí hubo un enfrentamiento que no pasó a mayores porque afortunadamente estas personas se retiraron, pero eso quedó marcado en la historia y como cronista pues lo tenemos que relatar. Claro, también, por ¿verdad? supuesto, no, aquí relatamos. cuentas la verdad. No fue fácil los inicios. La procesión del silencio y ahorita tiene gran presencia, hemos estado transmitiendo por ahí en la procesión del silencio y vemos ya la gran religiosidad, el grupos que hay. Sigue siendo la cruz, el convento de la cruz el que concentra, incluso hay un rito donde se purifican, donde están algunos días, no nada más es de agarrar la cruz y no, previamente hay todo un trabajo emocional y espiritual también, claro, entiendo. Se preparan para ese acto solemne de cargar una cruz, una crucecita que bastante pesada, porque la mayoría son o de mezquite o de pirul. ¿Cuánto pesarán unas cruces de esas? 30, 40, 50, 60 kilos, porque no hay nada estándar ahí. Sí, no. Porque de acuerdo como la cortaron los leños, así la hicieron. ¿Y caminan de dónde a dónde? Del convento de la Cruz, generalmente. En las esquinas había una persona aquí, Murúa, Coché Murúa le decíamos, la familia de ellos era muy conocida, y él era chaparrito, pero tenía una voz privilegiada. Un locutor, el papá de Toño Romero, don Antonio Romero, tenía una voz grave y declamaba en las esquinas las saetas. Entonces le daba un calor sevillano a este tipo de evento, un evento religioso. Y sigue todavía pues atrayendo mucho turismo. Del jueves que había este movimiento, el viernes amanecía Querétaro solo. Vacío. Las campanas no sonaban, se oía una matraca en algunas, como San Francisco, como en la congregación, que decían que era la campana de madera. Era la campana silente o la campana de madera, en respeto a las tradiciones. Previamente ya todos los altares se habían cubierto con una tela morada. Y eran los oficios religiosos. Las tres caídas era muy incipiente, ya en algunas partes como La Cañada, en Carrillo, ya se estaban realizando, pero sobre todo la religiosidad imperaba. Había gente, lo decimos ahora, y algunos dirán pues, que ridículo, solo así, ¿no? Pero era tal la religiosidad que procuraba no tomar un baño para no ver el cuerpo desnudo y caer en tentación, en pecado. Y de ahí para lo que quieras, prohibido prender la radio, televisión imposible, nada de ambiente festivo, ¿no? Nada que pudieras disfrutar. La radio, tienes razón, la radio, pura música clásica. Tanto el viernes y el sábado, era el jueves parte ya de la programación, pero el viernes exclusivamente música fúnebre, o clásica, sacra. Entonces no había anuncios comerciales. No. Todo tranquilo, dedicado a la religiosidad. Pero el sábado, era el sábado de gloria, entonces el sábado de gloria cambiaba totalmente, ya la gente esperaba que amaneciera para bañar al vecino. De agua, claro. Para bañar al vecino muy temprano, con engaños o como fuera. ¿Qué significado tiene esos baños? La purificación. El bañar es la purificación. Es el hecho de que, recuerda que Jesús descendió a los infiernos, que eso poca gente lo maneja en la actualidad, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Entonces era una parte de purificación, de resurrección, de alegría, porque había resucitado Jesús. Pero ahí pues eran los barrios como San Francisquito, el Tepetate, la Cruz. En el centro no se veía porque estaba la policía aquí muy cerquita, pero los cubetazos eran de a peso. Pero además al que pasaba. Al que pasaba y se sumaba la gente. No había problemas porque era festivo. Y a mí se me hace una cosa agresiva, pero así era. Los adultos tenían una fea costumbre media agresiva porque decían que abrían la gloria a los muchachos para que tuvieran entendimiento. Nos jalaban porque yo creo por eso me quedé medio pelón, porque me abrieron la gloria muchas veces. ¿Te la abrieron de la patilla o de dónde la abrían? Pues de donde me agarraban. O sea, a la greña. Era aquí porque decían, ya te abrí la gloria, muchacho, y ahora tienes que ser un muchacho juicioso. Sí, como si el juicio, te querían sacar la muela del juicio por la patilla, pero luego les pegaban.
Pues había No de sé todo, aquí, era pero medio había que- agresivo esto, sí, era sí, medio sí. agresivo porque Yo creo que aprovechaban los papás era para un los niños que se coscorrón, una cosa portaban para mal, abrir la sí, gloria. abrir la gloria. Y el ayuntamiento Sí. encargaba unos Judas de gran tamaño, porque los Judas se han quemado. La desde quema hace de mucho Judas tiempo, ha sido. Pero ahora ya son como lo que llamaban buscapiés, ya nada más son luces. Antes era el estallido, el cohete, que era la culminación, porque abría, floreaba el cartón con el que estaba elaborado el Judas. San Francisco era el lugar, sigue siendo, donde se ponían a expender los artesanos, los Judas, con alguna figura como Cantinflas, un borracho, un charrito que era un borracho, Sí. cosas, el demonio. A mí me tocó todavía no hace mucho en, ¿qué sería? En el Andador, no sé qué Andador sería, 16 de septiembre puede ser, antes de la Tienda del Sol por ahí, Sí. que quemaban con figuras de artistas. Así es, en la esquina. Todavía lo hacen. En la esquina de San Francisco y 5 de Mayo. Sí, ahí. Ahí era donde el ayuntamiento quemaba un mega judotas, pero le metían monedas o le metían billetes. Y al final de la quema del Judas y todo lo que hacía, pues el espectáculo, al estallar, porque sí tenían cuetones antes, ahora ya no, ya nada más son luces y Sí. algún tímido tronidito por ahí. Sí. No, al estallar derramaban el contenido como si fuera una piñata y la gente se volcaba. O sea, amontonaba por una moneda lo que pudieran rescatar del Judas aquel. 1 peso, 2 pesos. Era muy bueno. Era muy bueno. Claro, por supuesto. Pues estas son parte de nuestras tradiciones, no leyendas, porque realmente lo vivimos, se viven y todavía muchas de ellas pues se han rescatado y se siguen viviendo y qué bueno que así sea, ¿no? Son Tenemos un privilegio fiestas de del vivir pueblo. en Querétaro. Sí, Vivimos así bien. es, vivimos bien, por eso siguen viniendo. Ya les dije que digan que ya no hay agua, que el tránsito, ya que no venga más. Y no ya. mientes, ¿eh? No miento, de No hay verdad agua. estoy diciendo la verdad. No hay agua. Sí, nada más nos falta ponerle a Conín un letrerito de cupo lleno de vuelta en U. Gracias, Jaime Zúñiga Burgos. Hasta Gracias la a ti, próxima. Amelia. Muchas Un placer. gracias. Nos vemos y escuchamos en la próxima emisión. Esto fue Aquí. En confianza con Amelia. Hasta la próxima.